Hay una disociación clara entre sexualidad y reproducción, que no solamente es propio de la ideología de género, pero que lleva al extremo. Esto ha sido utilizado también por organismos como las propias Naciones Unidas, en las conferencias que propiciaba este organismo ya en los años 90, por ejemplo la de Pekín. Ahí ya fue un asalto a la familia, violento asalto a la familia, porque en los documentos sobre los que se debatía ya se presentaba a la familia como una traba para el desarrollo de la mujer, una lacra que tenía la mujer que superar. La maternidad empezaba a valorarse negativamente, y claro, esto fue en el 95. A partir de ahí los documentos de Naciones Unidas, que generalmente no salen nunca en prensa, aunque son teóricamente públicos, van avalando lo mismo. En 2001, en Ginebra se firma el Tratado de los Comités de Naciones Unidas en referencia a los comités de derechos humanos, en el cual se establece que hay que eliminar de las legislaciones nacionales toda referencia a los derechos deberes de los padres en materia de educación, reproducción y sexualidad del menor. Eso es Ginebra 2001, el Glen Cove, el Tratado de los Comités. Pero en el 95 se había venido a decir lo mismo en la conferencia de Pekín, en cuanto a que un objetivo a conseguir era precisamente apartar a los padres de la educación de los menores, en el sentido de que no tendrían ellos capacidad de decisión a la hora de transmitirles ni valores, ni principios, ni cultura, ni nada. Es más bien un paso terrible, verdaderamente aterrador, hacia un nuevo totalitarismo en el que, por supuesto, se invade, se pisotea la esfera privada hasta niveles en los que, como digo, la familia dejaría de tener, por tanto, ninguna capacidad de decisión sobre lo que el Estado, supuestamente, haría con los niños. La formación de los menores queda, por tanto, apartada, o quieren que quede totalmente apartada de lo que sus padres decidan o de lo que sus padres quieran transmitir. Lo trágico de esto es que condenan a la persona que siga ese camino a una frustración permanente. Porque hablando con médicos, y esto se lo podrían explicar mucho más a fondo, uno es hombre o es mujer desde que nace hasta que se muere. Haga lo que haga. Se opere o no, se trate, se hormone o no se hormone. Haga lo que haga, sus células son de hombre o son de mujer. Ese cuerpo no va a poder cambiar, no va a dejar de ser de hombre, por más que lo parezca. Lo más que pueden conseguir es la apariencia del otro sexo, a base a veces de una cirugía terriblemente radical, que mutila, que castra, que altera ese cuerpo, pero en lo externo, internamente, no van a lograr jamás que deje de ser lo que es. Por tanto, están yendo contra la naturaleza de una forma violenta, que suele acabar muchas veces pues en una frustración que puede degenerar en conflictos muy graves de la persona. ¿Ha habido casos de suicidio, por ejemplo? Sí, hubo unos hermanos que se pueden buscar en internet, dos hermanos gemelos de origen canadiense, que ya hace muchísimos años, no recuerdo ahora el apellido de estos hermanos, pero su caso está en internet. En una operación, siendo muy pequeños, uno de ellos se le extirpó el pene. Es decir, ya empezamos por una barbaridad que el médico cometió cuando este niño era un niño pues casi recién nacido, ¿no? Fueron a ver a un médico partidario de la ideología de género y este les aconsejó que lo mejor con ese niño sería educarle como niña, que no había ningún problema, puesto que ya estaba el médico en esa tendencia de que daba igual, era una cuestión educacional simplemente. La madre después contó que este niño se negó a que le vistieran de niña con 2 años. Es decir, que ni siquiera tenía una influencia cultural, se negó, rechazaba aquello, creció sin saber lo que había pasado hasta los 15 años, que es cuando su padre le cuenta lo que habían hecho con él. El otro hermano, el gemelo, traumatizado por toda esta historia, que también conoció al mismo tiempo, terminó suicidándose en torno a los 30 años de edad. En fin, es una tragedia terrible que afectó a toda esta familia y que además vino a demostrar que no era una cuestión cultural, como sostiene la ideología de género. Había en este niño, a pesar de no habérsele educado más que como una niña y vestido y todo como niña, pues había una reacción contra eso, que no consiguió aclarar hasta cumplir los 15 años. Vale cualquier agrupación, personas del mismo sexo o de sexo diferente que por lo que sea conviven. La cuestión de la reproducción
también queda completamente al margen de la familia, pueden tener hijos o no. Es más, se contempla como algo terrible el derecho al hijo, que es un derecho que no existe. Los seres humanos tienen derecho a abrirse a la vida. Otra cosa es que tengan derecho a un hijo. Claro, esto es lo que da pie a experimentos tan arriesgados como son todo lo que se está poniendo ya en práctica. Desde la fecundación in vitro hasta vientres de alquiler o la adopción por parte de parejas homosexuales que ya están condicionando a ese niño a ver como natural lo que no lo es. Y evidentemente eso en cualquier criatura que haya crecido en ese ambiente tendrá un condicionante para el resto de su vida. Es decir que la reproducción también en esto hay un aspecto terriblemente peligroso, negativo y legítimo completamente, que es el considerarlo un derecho de los padres, un supuesto derecho que no lo es de los padres. Claro que eso, la reproducción asistida no afecta solamente, por supuesto, a las parejas homosexuales, solo que ellas, a la hora de, digamos, reproducirse, aunque hablaríamos más frecuentemente de adopción, tienen que recurrir a eso. Evidentemente siempre tiene que haber alguna manipulación, una reproducción natural se excluye. Por tanto, como decía antes, se contempla algo que es nuevo, que no existe, que es el derecho al hijo. Y el hijo es un ser humano con toda la dignidad, que no puede ser el instrumento de realización de nadie, sobre todo cuando se le va a traer a un entorno que va contra la naturaleza. La fecundación in vitro, bueno, pues eso también lo conocemos, ahí nos estamos yendo un poco del tema de la ideología de género, que abarca un espectro mucho más amplio, ¿no? Pero eso desde una óptica eclesiástica, desde la Iglesia Católica, no puede estar aceptado, porque se está jugando primeramente con embriones humanos para conseguir la reproducción asistida. Luego, claro, hay una serie de embriones que serán descartados y finalmente, pues periódicamente me imagino que seguirán haciendo lo mismo que se ha hecho ya, exterminarlos, suprimirlos. Y eso, ese embrión humano, ya tiene toda su clave genética, ¿eh? Eso ya es una criatura humana. O sea que con embriones no puede jugarse para satisfacer ese deseo al hijo, que muchas parejas manifiestan. También yo pienso que muchas veces lo que hay por parte de estas personas es mucho desconocimiento, porque tampoco en ocasiones los médicos informan a fondo de cómo se va a llevar a cabo el proceso. Algunos quizá de saberlo no lo harían, eso ya no lo sé. Debería haber más información. Por otro lado, la transmisión de la vida tiene que venir también en un ámbito de normalidad, en un ámbito de dignidad. La vida tiene que ser transmitida con toda la dignidad que tiene. No puede ser objeto de una manipulación artificial por completo. Y, evidentemente, las parejas que no pueden tener hijos, yo comprendo esa frustración, el dolor de muchas de estas parejas por no poder tenerlos, lo que no pueden es resolver este asunto desde una perspectiva católica que comparto, no lo pueden resolver acudiendo a procedimientos como este. Está, por último, el asunto de los vientres de alquiler. Pues lo mismo, ahí desde luego la Iglesia no puede decir nada más que otra vez no, porque la vida, insisto, tiene que ser transmitida con toda su dignidad. Y claro, los hijos, salvo la adopción, tienen que ser hijos biológicos del padre y de la madre. Aparte de que eso es jugar con algo tan íntimo, tan personal, como es la transmisión de la vida, una persona que por mucho que sea a cambio de dinero, va a entregar a su hijo, cuando realmente lo que debería hacer es hacerse cargo de él. O sea que estamos en un mundo desquiciado donde tan pronto se legaliza el aborto, casi hasta considerarlo ya derecho, como que en cambio los que no pueden tener hijos alquilan a alguien para que se lo dé. O sea que es todo contra la naturaleza.